Hace 8 años, de manera obligatoria, todos los automóviles en el Perú tienen que llevar o llevan ya un chip electrónico en el parabrisas de su carro, el cual es una especie de tercera placa del automóvil debido a que se supone permite con un escáner confirmar la placa, o sea, pasan el escáner y sale el dato de las placas para que no se puedan clonar en el caso de la inseguridad ciudadana, así como también otros datos vinculados al automóvil. Fue hecho precisamente para eso, para combatir toda la delincuencia. 8 años después, el sticker no deja de ser un simple adorno, dado que no cumple aún la función por la que se pagó, porque se pagó y solicitó. Desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones simplemente nos dicen que, bueno, pues no está implementado. El reportaje es de Karina Novoa y Jimmy Rodríguez. ¿Ustedes saben qué es esto? Es la tercera placa de rodaje, una placa supuestamente inteligente. ¿Para qué sirve? No sirve para nada. No sirve. ¿O te controlan eso? Si algún policía me haya intervenido y me haya preguntado por eso, no. Definitivamente no me ha pasado. ¿Le sirve para algo? No. Definitivamente no conozco, ahorita no tengo el detalle. ¿Alguna vez le ha servido? No, me sirve la placa, la licencia, lo que me piden formalmente, pues no. ¿Nunca le han pasado un escáner y le han dicho qué información hay? Jamás. En verdad no sé, solo sé que está ahí, sé que está el número de placa, pero en verdad no sé para qué sirve ese holograma que está ahí. Este sticker colocado en el parabrisas de todos los vehículos se denomina tercera placa de rodaje. La novedad lleva un chip infalsificable que desterraría la clonación de placas. Se podría llegar a adulterar el metal, pero no, este sistema electrónico. Este chip de radiofrecuencia tiene la posibilidad de ser leído a cierta distancia con unos equipos especiales para poder leerlo y poder identificar sin posibilidad de error al vehículo. Un avance tecnológico que ayudaría en la lucha contra la inseguridad ciudadana. Han pasado 8 años desde que el chip se comenzó a colocar en las lunas delanteras de los vehículos. El 90% del parque automotor cuenta con la tercera placa. Fue obligatorio desde el 2010 cambiar de placas y contar con esta calcomanía. ¿Para qué sirve? Pues no sirve para nada. ¿Quién pagó? Todos los conductores, cada uno de ustedes. No sirve de nada. Usted pagó hace años y aún no existe una contraprestación. Nada de lo prometido por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones está implementado actualmente. Este sticker está de adorno. Es la calcomanía más cara del mundo. Ponen algo 8 años sin uso, ¿no? Claro. 8 años sin uso. Claro. O sea, que se pagó, que los usuarios han pagado Hemos pagado todo de sus bolsillos Así es. y que el Estado no lo ha usado para nada. Correcto. Nosotros sí hemos enviado cartas al MTC, vamos a enviar una carta al Congreso, pero definitivamente en nuestros planes está denunciar porque consideramos que acá hay una estafa colectiva, ¿no? No solo no funciona para el público en general, sino que presenta serias deficiencias, según el propio MTC. Pero el tiempo sigue pasando y nada cambia. Estos son una serie de memos e informes de los mismos funcionarios del MTC que ha conseguido Panorama que dan cuenta de las deficiencias en la tercera placa de rodaje. Este es el resumen de todas estas deficiencias, pero lo más importante está en la letra C. La base de datos que envía el proveedor al MTC presenta un defecto grave. Más de 770,000 vehículos no cuentan con el código del chip. El campo se encuentra vacío. Esto significa que todos esos vehículos no se podrán vincular a la placa física. Consideramos los funcionarios del MTC que esta es una falta grave. Mire, nosotros recibimos esta dirección miles de documentos al día. Entonces entenderá que todo esto se deriva al área correspondiente para que hagan el análisis, la información técnica y luego lo ponen a mi despacho para dar la respuesta, ¿no? Claro, pero me imagino también que este es un tema sensible. Es un tema sensible. No es que va a la cola porque han pasado 8 años. Así es un tema sensible, es un tema que merece, digamos,
el abordaje adecuado. Por eso yo no quiero responderle sobre un tema que todavía no lo conozco, del cual recién estoy tomando conocimiento, ¿no? Ustedes mismos están haciendo sus cruces. Claro, pero repito, OGPP es otra área. Ya. Este es quizás el ministerio más grande de la administración pública, ¿ya? Entonces cada área es una... Pero, ¿de quién dependen las placas? ¿De usted? Claro, o sea, el ente normativo somos nosotros. Y eso no es todo. 1, 2, 3 pasos del chip y no capta. A ver, muévenlo. No hay sonido y tendría que acercarse. A partir de 2 pasos ya capta el chip. Se retira un poco y ya no capta. Ese chip tiene un defecto. Ese chip, para poder ser leído, tiene que estar el vehículo detenido. Y aparte de estar detenido, tiene que haber una aproximación con la lectora. Es decir, ¿a una cuántos aproximación de centímetros? 30 centímetros. O sea, muy cerquita. Muy cerca, así es, muy cerca. O sea, ese chip no sirve para lo que la norma contempló que debió servir. Placas con fallas, lectoras que no leen, un código encriptado que se relaciona con una base de datos que solo dificulta la utilización del chip. Eso ya es una desventaja porque si no tienes internet, el policía no va a poder ver esa base de datos. Definitivamente. Ya. Es que la placa no tiene por qué ocultarse, ¿no? O sea, la placa, si la estoy viendo, ¿no? O sea, es una información visible. Todos los detalles del chip sin uso, aquí en Panorama. Arenales con Javier Prado hemos venido con 2 equipos escáner, este más pequeño y este de aquí, equipos que van a medir la información que contienen los chips en la tercera placa de los automóviles y vehículos de todo el Perú que en este momento se utilizan a partir del año 2010. Pero el atributo del chip es eso, de que a distancia y con una lectora, tú podrías saber qué vehículo es el que está finalmente pasando o transitando por una calle, una avenida, en fin. No cumple, según Guillermo Oviedo, un abogado involucrado en el negocio de ciudades inteligentes mediante chips, que ha realizado una serie de pruebas para determinar el alcance de estos dispositivos electrónicos en la tercera placa. Tratemos de captar, por favor, el taxi, como si usted fuese un policía. No capta. Venga, por favor. ¿Hasta dónde se tiene que acercar? Hasta aquí. Hasta aquí. 1, 2 pasos y capta la información del chip. Capta que existe un chip aquí pegado. No solo se trata de la palabra de Oviedo, sino del propio director general de transporte terrestre del MTC, a cargo de un sistema que no se utiliza a pesar de los enormes beneficios que traería su implementación. Bueno, realmente a mí como ingeniero, ¿no? Me da vergüenza que no se utilice una tecnología que teniéndola disponible, no podamos utilizarla, ¿no? Porque está allí, ¿no? La información, la tecnología está para usarse y no la estamos usando en beneficio de la población. Pero no es todo. No se usa y además presenta fallas. Digamos, cuando se tomó la decisión allá por los años 2009 de implementar ese sistema, pues lo hicieron de la mano también con los requerimientos tecnológicos de esa fecha. Usted sabe que la tecnología hoy avanza a veces mucho más rápido que de repente esos chips ya ahora ya ni sirven. Así es. De hecho el chip, digamos, por ejemplo, la distancia de lectura ha sido pues mejorado recién con una resolución directoral que hemos aprobado el año pasado, ¿no? Porque los chips ya quedaban un poquito desfasados, han pasado 9 años. Sabemos que ese es un tema bastante complicado. El chip, si bien no tiene un alcance de lectura limitado, creemos que sirve, ¿ya? Y digamos, los nuevos chips son mucho más óptimos. ¿Qué información es la que se ha obtenido? En la pantalla no se registra el número de placa del vehículo. Se optó por colocar un código. O sea, en el chip no hay un número de placa, lo que hay es un código conectable a distintas bases de datos
Entre ellos el registro de propiedad vehicular, donde sí aparece no solamente el número de placa. Ahí, por ejemplo, aparece el tipo de carrocería del vehículo, aparece la antigüedad, el año de fabricación, aparece la fórmula rodante, ¿no? Toda la información de características técnicas registrales puede estar en ese código. Para José Olivén, director ejecutivo de INITEL, de la UNI e ingeniero experto en tecnología mediante chips, no es recomendable ocultar la placa. Se debería leer directamente del escáner. No voy a necesitar una conexión a internet, por ejemplo, ¿no? Lo voy a leer ahí mismo, ¿no? La información. No necesito que, no tengo internet, ¿no? ¿Qué pasa con los policías? No tengo internet, no tengo porque teléfono, no tengo línea no y no tengo gasolina. Eso ya es una desventaja porque si no tienes internet, el policía no va a poder ver esa base de datos. Definitivamente. De una forma elegante le podríamos decir que son errores de principiante, ¿no? En muchos lugares, no solamente en el país, ¿no? En muchos lugares. A veces las personas que toman decisiones no tienen un conocimiento técnico fuerte de esto, ¿no? ¿Por qué tendría que ser encriptado algo público? Nosotros simplemente cumplimos lo que el Ministerio de Transporte determine en el reglamento, nosotros solo cumplimos. Y el año 2009 se firma un convenio con la Asociación Automotriz del Perú. ¿Un convenio? Para o sea, que, a dedo. Sí, correcto, sí. Para que sea exclusivamente la asociación quien provea las placas. Ya entendemos por placa las metálicas y el chip, ¿no? Hasta la fecha eso no se ha alterado, eso se mantiene vigente y a través de ese convenio existe este monopolio legal. El monopolio no se ha alterado y el MTC ni siquiera ha pedido cuentas sobre las fallas que sus mismos funcionarios han detectado. Yo he tenido acceso a algunos documentos internos del MTC donde dice que la base de datos entregada está fallando. ¿Hay fallas? Desconozco, nunca hemos visto ni el Ministerio nos ha hecho conocer algo al respecto, no sabría decirle. Alfredo de las Casas es gerente de proyectos de AAP, Asociación Automotriz del Perú, la encargada de las 3 placas de rodaje, frontal, trasera y el chip en el parabrisas. 8 años después y todavía el chip no sirve. Estamos en un proceso que todavía no ha acabado, tendrían que consultarlo al Ministerio de Transporte. Nosotros, 8 años y ¿sí? ¿Eso es lo normal? Depende del Ministerio. Depende del Ministerio, de acuerdo a los cronogramas que ellos vayan estableciendo y obligando al público a cambiar su placa, ¿no? Estamos ya un cálculo en 80-90%. 90%, pero en ese que 90% ya no podrían estar utilizándolo. No, porque tú no puedes fiscalizar, algunos sí, algunos no. No le puedo vender algo o dar algo que finalmente no lo estoy utilizando. Claro, porque si no es una estafa, es una mentira. Definitivamente. Según el convenio firmado por Enrique Cornejo, esta asociación estaba obligada a realizar permanentes controles de calidad para garantizar el buen funcionamiento de las placas de rodaje, para evitar, dice expresamente el documento, la falsificación, adulteración o clonación. Porque habíamos dicho que estos chips son útiles siempre que obviamente brindan una seguridad respecto a la imposibilidad de falsificar. Es decir, no cambiar los datos. Correcto, así es, correcto. Entonces lo que vamos a hacer de una manera práctica y demostrar acá es que eso no se cumple con este chip en particular. Vamos a proceder a leer básicamente el chip. Suena como todos los escáneres. Como cualquier lectora. Y ha aparecido inmediatamente en este espacio. Este número no debe alterarse. No debería, en teoría. Si estuviese encriptado, no debería alterarse. Pero ahora vamos a demostrar que sí lo podemos alterar. Lo que estamos viendo es que se colocó el 1111 y que cambió aquí la información. Correcto. O sea, mejor dicho, oye Guillermo, tú hubieses podido clonar no solamente la placa metálica, sino también el chip. Exacto, yo lo hubiese podido hacer. Y ahora voy a proceder a leer el chip que yo ya adulteré, que yo ya cambié. Entonces vamos a ver EPC 111111. La Oficina de Tecnología de la Información del MTC detectó precisamente esta deficiencia en la evaluación que llevaron a cabo de la tercera placa. Fue el mismo MTC
La información almacenada en la tercera placa es vulnerable. No tiene ningún sistema de seguridad ni encriptamiento. Luego dice que no existe ninguna recomendación por parte del proveedor de cómo se debe instalar la tercera placa. Y por último dice que la calcomanía holográfica interfiere en la respuesta de la señal RF cuando un lector trata de leerla. 8 años con esta tecnología de adorno. Si son informaciones internas, entonces ustedes mismos ya han detectado que hay 700.000 chips vacíos. Más de 770.000 vehículos no cuentan con el código chip. Ya. RFID. Sí. El campo se encuentra vacío. Ya, vamos a pedir la explicación a la Asociación Automotriz por qué razón está sucediendo eso, ¿no? Ellos son los que administran el sistema. Todavía no es una información que esté causando lesión, digamos, al sistema, porque todavía no se utiliza. Sí nos tiene que dar una explicación por qué ese campo está vacío. De hecho, sí existen varias lesiones al usuario, a todos los peruanos que pagaron 115 soles por el cambio de placas. Entre el 2010 y el 2017, solo contando los vehículos nuevos, el proveedor recaudó 229 millones de soles según el MTC. ¿Cuál fue la ganancia para los conductores que compraron las placas? ¿Qué innovador servicio está recibiendo el país? Ninguno. Yo estoy un año acá de director y sé que el proceso de reemplacamiento está detenido 4 años. Desde el 2017, el tema de las deficiencias en las placas es abordado en el MTC. La Asociación Automotriz del Perú solicitó un incremento en el precio de juego de placas de 115 a 139 soles. Fue denegado. Entre los puntos expuestos se considera que la tecnología del año 2009 no ha mejorado. No se ha logrado ganar eficiencia. Por ende, no han logrado reducción de costos. Esta es una tecnología barata que cambia velozmente y bastante común en nuestro país. Usted me dice que esta es la presentación de una tarjeta, es similar a la tarjeta del Metropolitano, es decir, ya tenemos esta tecnología aquí en Lima. Sí, de hecho, y hace muchos años, ¿no? Nosotros hemos experiencias con esto leyendo en los laboratorios, así. Y esta misma tecnología es la que se pretende instaurar, establecer en las placas de rodaje. Pero es exactamente la misma, ¿no? Si este sistema estuviese implementado, se pagarían los peajes sin detener el carro. Se detectarían todos los vehículos sin SOAT, sin revisión técnica, con orden de captura. En el tema de seguridad, si hay un operativo, una operación de búsqueda y pasa por los peajes, se podría leer. Inmediatamente. Inmediatamente se podría saber si el peaje tiene el lector, ¿no? Y buscas una placa en específico. Estaría sabiendo, se sabría qué placa pasó por qué lugar, ¿no? Salió de Lima, ingresó a Lima, se puede formar un anillo de seguridad. Ahí está, casi una década sin implementar. Los operativos que realizamos nosotros tenemos gente especializada, ¿no? Nosotros es bien difícil que nosotros fallemos en esta clase de trabajo porque es nuestra especialización. No se valen del chip nada más. Nosotros mayormente trabajamos con los peritos, ¿no? Ya, con un número de serie del motor. Número motor, serie y con la tercera placa, ¿no? Con Pero la tercera placa. La tercera placa nosotros la tomamos como más que todo como una referencia. Miles y miles de posibilidades perdidas. Un sistema inteligente que impactaría directamente en la reducción de la inseguridad ciudadana, pero que ahora no es más que un negocio inútil. ¿Quién responde? Y todos tuvimos que pagar un extra. Por eso, al momento de sacar la placa, el costo era, en esa época entiendo que era como 80 y tantos, y se subió como 30 soles. ¿Y para qué? ¿Quién responde por eso? Nada, agüita tibia, 8 años, no pasa nada. Tanta ineficiencia, ¿quién responde por eso? Francamente. Bueno, vamos.